Buen día para todos, mi nombre es Jorge Andrés Puerto Fuentes, soy residente en alergología clínica de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vengo a exponerles el seminario sobre alergia al huevo. Antes de iniciar la charla quiero darle gracias a la doctora Ruth Ramírez y al doctor Carlos Fernando Chinchilla, mis asesores, y al coordinador del programa en alergología clínica, el doctor Ricardo Cardona Villa. El derrotero de la charla, tenemos las generalidades, la clasificación, la epidemiología, la fisiopatología, el tratamiento, el pronóstico y unas conclusiones finales. Para definir alergia al huevo debemos entender una reacción adversa a alimentos, el cual es un término no específico que significa cualquier reacción indeseable después de la ingestión de alimentos o el contacto con los mismos. Y la alergia al huevo propiamente dicha se define como una reacción adversa de naturaleza inmunológica que está inducida por las proteínas del huevo. Entre las generalidades tenemos que el huevo es un alimento básico de la canasta familiar de alto consumo y esencial para la vida, que la sensibilización a alimentos y el desarrollo a alergias alimentarias clínicamente relevantes viene en aumento en todo el mundo y que la reacción alérgica al huevo puede dar desde síntomas leves como una urticaria o una angioedema hasta síntomas graves como una anafilaxia. Pasando a la clasificación de alergia alimentaria, tenemos la premisa de que aunque las entidades clínicas están cubiertas bajo el mismo término general de alergia alimentaria, el mecanismo común entre todas es la alteración de la tolerancia tanto clínica como inmunológica contra los alimentos ingeridos. Con esta premisa entonces tenemos que las reacciones adversas a alimentos se dividen en tóxicas y en no tóxicas. Dentro de las no tóxicas tenemos la que no es mediada inmunológicamente, dentro de las cuales se encuentran los efectos farmacológicos, las deficiencias enzimáticas y las indeterminadas. Y las que son mediadas inmunológicamente están las mediadas por células, dentro de las cuales se encuentran la proctocolitis alérgica, el síndrome de enterocolitis y la enteropatía, todas inducidas por proteínas de alimentos. Las mediadas por inmunoglobulina E tenemos la urticaria angioedema, la anafilaxia y el síndrome de alergia oral. Y las mixtas se encuentran la dermatitis atópica y la esofagitis eosinofílica. Nosotros nos vamos a centrar en las que son mediadas inmunológicamente, dentro del cual se engloba la alergia al huevo. Continuando con la epidemiología, tenemos que la alergia alimentaria a nivel mundial en niños se encuentra entre el 3 al 7%, llegando en algunos estudios hasta el 10%, que en adultos puede ir del 3 al 4%, que la alergia al huevo es la segunda causa de alergia alimentaria después de la alergia a la leche y que puede ir hasta el 1.7% de prevalencia, y que en niños se encuentra en un 2% esta prevalencia y en adultos puede llegar hasta el 0.5%. Pasando a la fisiopatología, tenemos que las proteínas del huevo, al ser ingeridas en una primera encuentro, son reconocidas por las células dendríticas procesadas y presentadas a las células T. Estas reconocen las proteínas más alergénicas del huevo, generan una respuesta contra estas proteínas produciendo inmunoglobulina E, la cual, luego de ser producida, se va a unir al receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E de los mastocitos y ante una segunda exposición contra estas proteínas genera una respuesta y va a liberar sustancias tales como la histamina, las leucotrienos, las prostaglandinas y también citoquinas, produciendo síntomas locales como la urticaria, como el angioedema, hasta síntomas ya graves como la anafilaxia. En cuanto a los alergenos, tenemos las que componen el huevo, que es la clara y la yema. La clara está compuesta por 20 glicoproteínas, 4 de las cuales son los alergenos mayores, es decir, los que producen mayor alergenicidad en pacientes con alergia al huevo, y tenemos la yema, el cual contiene un alergeno mayor. Estos alergenos se van a denominar GAL-D, que viene de gallos domésticos, gallo doméstico, del el animal que produce el huevo. Continuando con los alergenos, en la clara está compuesta entonces por estos 4 alergenos mayores, como tenemos a el ovo mucoide o GAL-D1, que compone el 11% de la clara, a ovo albúmina o GAL-D2, que compromete el 54% de la proteína de clara, la O-transferrina o GAL-D3, que conforma el 12% de esta proteína,
y la lisozima o GALD4 que conforma el 3.4% de la clara. En la yema tenemos el alérgeno mayor, la proteína de ceroalbúmina o alfa-libetina, que es GALD5. Los alérgenos están conformados por epítopos, típicamente proteínas que pueden unirse al sitio de complementario de un anticuerpo. Los hay de dos tipos: los epítopos secuenciales o continuos o lineales, que están basados en la estructura primaria de la molécula, el cual en el anticuerpo se une a un tramo continuo de residuos de aminoácidos dentro del péptido. Y tenemos los epítopos conformacionales, basados en la estructura de la molécula, que viene de su estructura molecular, su plegamiento de la proteína, ya sea a nivel secundario o terciario, en el cual un anticuerpo se une a segmentos de aminoácidos que están separados dentro de la proteína y se ponen en proximidad por el plegamiento de esta molécula. Con esto nosotros tenemos las premisas que cualquier cambio en la estructura, ya sea la eliminación o la sustitución de los aminoácidos o la misma destrucción, puede influenciar en la antigenicidad de la molécula, que el procesamiento de alimentos puede alterar la alergenicidad de las proteínas del huevo, alterando los sitios de unión de la inmunoglobulina E, y los anticuerpos de IgE pues no van a poder reconocer las formas de estos epítopos alergénicos, o por el contrario pueden generar un reconocimiento mayor de los mismos. Que el calentamiento o la cocción naturaliza la proteína y que conduce a la pérdida de los epítopos conformacionales. Por lo tanto, son proteínas termolábiles las que están con una conformación en estas proteínas de epítopos conformacionales. Y el calor puede influenciar cambios estructurales de la molécula y va a afectar predominantemente los epítopos conformacionales y va a tener efectos limitados en los epítopos lineales. Pasando a los alergenos, más específicamente en la clara, tenemos que el GALD1, el ovo mucoide, es estable ante el calor y por lo tanto su alergenicidad es mucho mayor que los diferentes alergenos de la clara, como GALD2, GALD3 y GALD4, que son de epítopos conformacionales y que son más termolábiles. Vemos en esta gráfica a GALD1, que es de tipo secuencial, GALD2, GALD3 y GALD4, que son de tipos conformacionales, y por ende es más estable GALD1 por tener epítopos de tipo secuencial. Continuando con los epítopos conformacionales y secuenciales en clara, tenemos esta gráfica donde se ha observado en estudios que los epítopos conformacionales se han relacionado con una alergia transitoria, mientras los epítopos secuenciales se han observado que están relacionados con una alergia persistente y también con la severidad de la alergia al huevo. Continuando con los alergenos en yema, tenemos a GALD5, la alfa-libetina, que se ha observado que tiene una parcial estabilidad frente al calor y su alergenicidad no es tan alta como en el ovo mucoide de la clara, el cual es resistente al calor. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que la edad de presentación se encuentra entre la segunda mitad del año de vida con una edad media a los 10 meses. Esto concuerda con la edad típica de la introducción del huevo en la dieta de los niños. Que las reacciones con los síntomas más comunes generados, que son mediados por inmunoglobulina E, tenemos la urticaria, tenemos el eczema, el dolor abdominal, la diarrea y el vómito. Y que la severidad, en relación, tenemos que las reacciones anafilácticas al huevo no se reportan casi, que en los casos raros ha ocasionado fatalidades, y que puede ser impredecible y puede variar de un episodio a otro en un mismo individuo, y que las manifestaciones van a depender de la naturaleza del alimento, en altamente cocido o dependiendo también si fue administrado crudo. Se han visto que las reacciones con la administración del huevo crudo han sido más graves. En cuanto a las manifestaciones físicas, estas se desencadenan dependiendo del tipo de reacción que estén relacionadas. La alergia alimentaria puede ser la causa de manifestaciones clínicas en cualquier sistema o factor agravante en enfermedades alérgicas, especialmente aquellas que están relacionadas con el sistema gastrointestinal y el cutáneo. Tenemos entonces las IgE mediadas, que en piel se pueden presentar síntomas del 60 al 80%,
en tracto respiratorio entre un 40 a un 60% y a nivel del tracto gastrointestinal entre un 30 a un 40%. Estas reacciones son tempranas y se presentan de minutos hasta las 2 horas. Y en las no IgE mediadas y las mixtas tenemos que son reacciones más tardías, que se presenta en piel, la exacerbación de un eczema en pacientes con una dermatitis atópica y síntomas gastrointestinales probablemente con mediación eosinofílica. En cuanto a las manifestaciones clínicas en piel relacionadas con la alergia al huevo, tenemos la dermatitis atópica, en la cual se han realizado múltiples estudios. En este metaanálisis publicado hace algunas semanas se discutía inicialmente el estudio LEAP, en el cual se demostró que la introducción temprana al maní impidió significativamente el desarrollo de la alergia a este alimento. Pero se habían hecho intentos similares con alergia al huevo mediante la introducción temprana del mismo en el estudio PETIT, un estudio japonés, cual es el único ensayo de intervención aleatorizado que mostró un efecto estadísticamente significativo. Es por ello que se realizó una búsqueda sistemática, se encontraron 6 estudios, dentro de los cuales se tuvieron que 4 se utilizaron huevo crudo pasteurizado en polvo, mientras que en los otros 2 restantes se utilizaron huevo hervido o huevo en polvo en la introducción temprana. Se hizo un análisis de los subgrupos de los 4 estudios de huevo crudo y 2 de los de estudios de huevo hervido, y se encontró que había una eficacia temprana del huevo en la introducción temprana del huevo hervido. Sin embargo, cuando se hizo la comparación entre ambos grupos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero sí se encontró o se indicó que no estaba relacionado ni la cantidad total de huevo administrado ni tampoco el pretratamiento de huevo sobre la introducción temprana en los pacientes con alergia al huevo o que tuvieran síntomas o factores de riesgo relacionados con la alergia al mismo. En esta gráfica de la izquierda observamos entonces el porcentaje de reactividad a la introducción en pacientes que se les administró tanto huevo crudo como huevo hervido, y vemos que estaba este porcentaje de reacción mayor en pacientes que se les hizo la introducción del huevo crudo comparado con los pacientes que les hizo la introducción de huevo hervido. Y vemos en la gráfica de la derecha que la prevalencia de eczema versus la reactividad a la introducción era mayor en pacientes que tenían un pobre control del eczema versus la introducción del huevo crudo, y los pacientes que se les hacía la introducción del huevo hervido que presentaban síntomas de eczema no controlados también presentaron algunos síntomas. Finalmente, con este metaanálisis se llegó a la conclusión de que la introducción temprana al huevo prevenía en los pacientes la aparición de la alergia. Sin embargo, esos resultados se ven favorecidos en pacientes que tienen un eczema controlado. Lo que se observó es que los pacientes que no tenían un eczema controlado y se les hacía la introducción temprana al huevo no iban a generar los beneficios de la introducción temprana del mismo. En cuanto a la reactividad cruzada, tenemos que pacientes que están sensibilizados a huevo de gallina podían presentar reacciones cruzadas contra huevos de otros tipos de aves, como el pavo, el pato, el ganso y las codornices. Entonces, pacientes que estaban sensibilizados al huevo, cuando consumían estos tipos de huevos de otras aves, presentaban síntomas de alergia. También se vio una reactividad cruzada con pacientes sensibilizados a GALD5, a la alfa-libetina, presentaban síntomas cuando consumían carne de pollo. Otro grupo de pacientes presentaban el síndrome de huevo ave, que estaban sensibilizados con alfa-libetina, es decir, con GALD5. Se sensibilizaban inicialmente por los alergenos de ave que se encontraban en el aire, y cuando esos alergenos volvían a tener contacto con el paciente presentaban síntomas respiratorios como la rinitis y el asma, o también cuando tenían el consumo de huevo presentaban estos síntomas de alergia. Continuando con el diagnóstico, se inicia desde una historia clínica detallada y un examen físico integral. Cuando se ve la causa-relación de la alergia al huevo, se realizan entonces pruebas cutáneas como el PRIT test para huevo. Se puede hacer también una inmunoglobulina específica de sangre y también una prueba de parches para alimentos, en este caso el huevo.
tenemos que la provocación oral es el gol estándar. Sin embargo, no solamente utilizamos la provocación oral para hacer el diagnóstico de alergia al huevo, sino también para determinar la tolerancia al mismo. Este estudio quería validar la especificidad de los anticuerpos de inmunoglobulina E en niños con alergia al huevo. Para eso se llevó a cabo el estudio prospectivo de 81 niños con sospecha de alergia al huevo, en los cuales se les realizó medición de inmunoglobulina E sérica específicas para clara, yema o albúmina y ovomucoide. La prevalencia al huevo en esta población fue del 70%. Y se observó que en pacientes con un prick test para huevo mayor de 3 milímetros, la sensibilidad a clara fue del 97% con un valor predictivo positivo del 93% y un valor predictivo negativo del 86%. En cuanto a la medición de la inmunoglobulina E, con un punto de corte de 0.35 kilunidades por litro, se observó una sensibilidad a clara del 97% y un valor predictivo positivo alto para clara, para yema, para albúmina y también para ovomucoide. Un valor predictivo negativo del 68%. Se observó entonces que este estudio validaba que una paciente alérgico al huevo, que se le sospechara alergia al huevo con un prick test positivo y una inmunoglobulina E positiva, la probabilidad de que reaccionara frente a una provocación oral era muy alta. Caso contrario, que un prick test negativo y una inmunoglobulina E negativa frente a los alergenos del huevo, la probabilidad de reaccionar era demasiado baja, es decir, que podrían ser tolerantes a la provocación oral. Pero ¿qué se observó? También que la inmunoglobulina E menor de 0.35 kilunidades por litro no excluía una reacción clínica al huevo, pero tampoco una inmunoglobulina E mayor de 0.3 kilunidades por litro no siempre indicaba reactividad clínica al huevo. Eso dado en el caso de los pacientes que puedan tener una inmunoglobulina mayor a este valor, pero clínicamente no tienen relevancia significativa. Continuando con la provocación oral, la prueba es la prueba de oro. La recomendación es realizarla en doble ciego, placebo controlado. Sin embargo, de este modo solo se realiza para investigaciones. Nosotros utilizamos la simple placebo controlado. Que las indicaciones para realizarse este tipo de pruebas son tres. En la primera es establecer un diagnóstico preciso cuando el diagnóstico no está claro, después de que se hayan probado otros métodos de diagnóstico estándar. Otra indicación es cuando un paciente con una condición alérgica crónica y también para determinar si un paciente con alergia alimentaria conocida ha desarrollado la tolerancia. Este estudio pretendía evaluar la utilidad clínica y el valor diagnóstico de las mediciones de anticuerpos de inmunoglobulina E de clara o albúmina y ovomucoide en pacientes niños con alergia al huevo que tenían entre los 14 meses y los 13 años, con una mediana de 34.5 meses. Se reclutaron 108 pacientes con sospecha de alergia al huevo y se dividieron en tres grupos. El grupo que era positivo en el reto oral contra huevo calentado y huevo crudo. El grupo B, que tenían negativo para huevo calentado, pero eran positivos para huevo crudo, y el grupo C, que eran negativos tanto para el huevo crudo como para el huevo calentado, es decir, tenían tolerancia oral. Lo que se observó es que la severidad de la alergia a la clara estaba asociado con niveles más altos de inmunoglobulina E total y eje específica frente a la clara del huevo o albúmina y ovomucoide. Se observó entonces que la inmunoglobulina A clara mayor de 7 kilunidades por litro era altamente indicativa de alergia al huevo crudo, por lo cual no se recomendaba provocar. Que una inmunoglobulina E o albúmina mayor de 11 kilunidades por litro era un punto decisivo positivo, es decir, que el riesgo era elevado de reaccionar al huevo calentado, y que una IgE de ovomucoide menor de 1 kilunidad por litro era un punto de decisión negativo, es decir, riesgo bajo de reaccionar al huevo calentado, con un valor predictivo negativo del 97%. Se vio también que el 5% de los pacientes con niveles de inmunoglobulina E menor de 0.35 kilunidades por litro reaccionaron al huevo crudo.
y que finalmente concluyeron que las mediciones cuantitativas de inmunoglobulina E específicas a clara y ovo mucoide son útiles en el manejo, en el seguimiento y en el pronóstico de los niños con alergia al huevo. En esta tabla observamos que las pruebas para evaluar la probabilidad de obtener un reto positivo o negativos en niños en mayores de 2 años que tenían una IG específica mayor de 7 kilunidades por litro o un prick test mayor de 7 milímetros tenían un valor predictivo positivo mayor del 95%. Caso contrario, que si tenían una inmunoglobulina E menor de 2 o un ABOM menor de 3 milímetros, tenían un valor predictivo negativo aproximadamente del 50%, es decir, había un 50% de probabilidad de que no reaccionaran, es decir, que toleraran la prueba. Ya en menores de 2 años se observó que una inmunoglobulina E mayor de 2 kilunidades por litro y una ABOM mayor de 5 milímetros tenía un valor predictivo positivo del 95%, es decir, una probabilidad del 95% de reaccionar frente al reto oral con huevo. Con estas premisas entonces tenemos que los pacientes que tienen un bajo riesgo de reacción son aquellos que han tenido una ingesta accidental de huevo sin síntomas clínicos o que han tenido resultados en las pruebas favorables. Tienen un alto riesgo de reacción aquellos que tienen una reciente reacción con la ingesta del huevo entre los 6 y los 12 meses o que han tenido pruebas altamente positivas. Y en los que definitivamente no se recomendaba realizar la provocación son aquellos que tienen un antecedente reciente menor a 1 año de una reacción anafiláctica a la ingestión de huevo o una probabilidad por pruebas cutáneas o séricas del 95% de provocación positiva, o enfermedades que impidan el uso de adrenalina, como en aquellos que utilizan crónicamente beta bloqueadores. En este cuadro resumimos todo lo concerniente a provocación oral. Luego de haber hecho una evaluación del examen físico, de la historia clínica y de haber realizado las pruebas, si vemos la necesidad de la indicación de la provocación oral en las 3 que les comenté en anteriores diapositivas, vamos a dividirlas nuevamente en 3 diferentes estudios que debemos realizar. El primero va a ser una reacción aguda, que vamos a dividirlos. Si tienen una convincente historia clínica y las pruebas cutáneas y de inmunoglobulina E son positivas, no es necesario realizar una provocación oral. Caso contrario, que si tenemos una historia que no es convincente y que las pruebas de inmunoglobulina E y las cutáneas son negativas, se recomienda altamente una provocación oral. El otro caso que vamos a hacer una provocación oral sería en pacientes con síntomas crónicos alérgicos, que los vamos a dividir en 3 tipos de provocación. Los que tienen una alergia alimentaria que está basado probablemente en un prick test o con niveles de inmunoglobulina E, se recomienda iniciar con la evitación del alimento y ya si nosotros vemos que no hay una mejoría, se debe retar a este paciente. O en el caso de un paciente con un prick test o inmunoglobulina E positiva, pero que está por debajo del valor predictivo positivo, se recomienda altamente una provocación oral. O en el caso que tengamos un prick test o una inmunoglobulina E negativas, no se recomienda realizar la provocación, ya que es muy poco probable que sea una reacción alérgica. Tenemos el último caso, que es una historia de alergia conocida a los alimentos. Entonces, las dividimos en 2. Puede ser ese paciente que tuvo una reacción reciente o tiene una alergia alimentaria que por prick test o inmunoglobulina E podría persistir esta alergia. No es necesario realizar esta provocación oral hasta este momento. O en el caso que nosotros tenemos un paciente que probablemente tenga una tolerancia, basados tanto en prick test como en inmunoglobulina E, se recomienda altamente una provocación oral para mirar si tolera estos alimentos. En cuanto al pronóstico, la mayoría resuelve una tasa de tolerancia en edades más tardías. El 70% de los pacientes toleran el huevo en productos altamente cocidos. Si toleran el huevo calentado, estos van a tener una mayor probabilidad de superar la alergia, y en alérgicos al huevo extensamente calentado van a tener un mayor riesgo de una alergia severa y también de que ésta sea persistente a través de los años.
Dentro de los indicadores de tolerancia tenemos niveles bajos de inmunoglobulina E sérica a clara menor a 2 kilunidades por litro, una tasa de disminución más rápida de los niveles de inmunoglobulina E en el tiempo, una edad más temprana en el momento del diagnóstico, síntomas leves frente a la ingestión de este huevo y la ausencia de enfermedad atópica o otras alergias alimentarias. Este estudio quería determinar la especificidad de los niveles de inmunoglobulina E a través del tiempo y que si estos podían predecir el desarrollo de tolerancia en niños con alergia a la leche y al huevo. Y lo que se observó en un periodo de 12 meses es una mayor disminución de los niveles de inmunoglobulina E están relacionados con una mayor tolerabilidad al huevo. En cuanto a la historia natural, tenemos que no ocurre tan pronto como se pensaba esta tolerancia, que el 50% en algunos estudios puede estar a la edad de los 3 años y un 66% a la edad de 5 años, que los niveles de IgE son altamente predictivos a la hora de desarrollar tolerancia y se han observado diversos estudios donde se observa que la tolerancia puede variar dependiendo de la población. Tenemos en estas dos tablas de este estudio publicado, donde se observa que a la edad de 4 años solo un 4% habían desarrollado la tolerancia. En comparación, en esta misma población, que a la edad de los 18 años ya un 80% había desarrollado la tolerancia al huevo. Y se observó que la mayoría desarrollan la tolerancia a la edad de los 18 años en esta población y que un nivel de inmunoglobulina mayor de 50 kilunidades por litro estaba relacionada con persistencia de la alergia. La resolución de la alergia se produce en etapas comenzando con la intolerancia al huevo altamente cocido. Se realiza un consumo frecuente de tipo de alimentos y esto va a favorecer la tolerancia. Cuando ya el paciente tolera eso y las pruebas nos demuestran que el paciente puede tolerar formas ligeramente cocidas, se hace la introducción de estas formas y así sucesivamente hasta poder llegar a una tolerancia de formas de huevo crudo, dentro de las cuales entonces tenemos en el huevo bien cocido, tortas y bizcochos, muffins, pudín, huevo utilizado en embutidos, en el huevo ligeramente cocinado, las formas como huevo frito, unos merengues, una crema de limón o unos pancakes y el huevo crudo que se ve en la mayonesa fresca, en los helados, los sorbetes o el glaseado que se les aplica a los ponqués. Este estudio, publicado en el año 2010, quería determinar si la alergia al huevo en lactantes de 12 meses estaba asociado, primero, a la duración de la lactancia materna y segundo, a las edades de introducción del huevo y sólidos. Lo que se encontró es que la introducción temprana del huevo, entre los 4 y los 6 meses, podría tener un efecto protector y la introducción tardía de los 10 meses se asociaba con mayor riesgo de alergia al huevo. Vemos entonces que en los pacientes en los cuales se les hizo la introducción entre los 4 y los 6 meses presentaban un porcentaje de alergia al huevo del 5.6, mientras que los pacientes que se les hizo la introducción mayor de los 12 meses, es decir, más allá del año, se observaban tasas de alergia al huevo mayores. En concordancia con eso, las guías británicas recomendaban ya desde el año 2010 la introducción temprana del huevo a los 6 meses y que no debía retrasarse la introducción del mismo. En cuanto al tratamiento de la piedra angular, siempre va a ser la evitación inclusive de trazas del alimento, previniendo la exposición inadvertida de proteínas del huevo. Importante la educación a padres y también a los pacientes respecto a las formas que pueden tolerar o no y los alimentos que deberían consumir. También en el tratamiento, en algunos pacientes está recomendado la inmunoterapia oral, es decir, la introducción de alimentos dependiendo del grado de calentamiento que puedan soportar o tolerar. Las guías europeas, en su publicación del año 2010, recomendaban que la inmunoterapia se podría como una opción de tratamiento para aumentar el umbral de reacción mientras está en inmunoterapia oral en niños con alergia persistente al huevo de gallina alrededor entre los 4 y los 5 años y que en la actualidad no se recomienda la utilización de la inmunoterapia oral como una opción de tratamiento para lograr la eficacia posterior a la interrupción en niños con alergia persistente al huevo de gallina. Y también no estaba recomendado la inmunoterapia oral en adultos que persistían con alergia al huevo a esta edad. En cuanto a vacunas, la vacuna de triple viral no está contraindicada en pacientes con alergia al huevo, ya que esta no se cultiva en el huevo de la gallina.
En cuanto a la influenza, antes del 2017, esta se contraindicaba en vacunas que tuvieran un nivel mayor de 1,2 microgramos por mililitro de albúmina. Sin embargo, en la última publicación de octubre del 2017, las guías lo que recomendaban era aplicar la vacuna de la influenza. No había una contraindicación, ya que estas vacunas están estandarizadas y tienen un nivel de albúmina mucho menor de 1,2, como les venía hablando. En cuanto a la fiebre amarilla, persiste la contraindicación en pacientes que tienen una alergia al huevo, ya que esta contiene proteínas del mismo y que solo debe aplicarse en pacientes que el beneficio supere el riesgo, como pacientes que vivan en zonas endémicas o que vayan a viajar a zonas endémicas donde se debe aplicar esta vacuna. Y que estos pacientes deben ser remitidos a una valoración por el alergólogo para realizar pruebas cutáneas y determinar el momento de la aplicación de la misma. Finalmente tenemos que la alergia al huevo es una de las causas más frecuentes de alergia alimentaria en niños y la cual requiere un manejo individualizado, que el diagnóstico está basado en la historia clínica y en las pruebas alergológicas y que la evitación y la educación son los pilares del tratamiento inicialmente y que en algunos pacientes se puede considerar la inmunoterapia oral como tratamiento adicional. Muchas gracias.